Hola a todos, mi nombre es Abigail Ordinola y el día de hoy les hablaré un pequeño resumen de la obra Mi planta de naranja lima de José Mauro Vasconcelos. Esta obra es una obra literaria de gran relevancia en la literatura brasileña e internacional. Fue publicada en 1968. Su desenlace es en Brasil. Bien, esta obra trata de un niño de 5 años llamado CC, quien es hijo de una familia muy pobre. Él sufre bastante violencia por parte de su familia. CC, eh, esta obra tiene dos partes. La primera parte se divide en 5 capítulos y la segunda parte se divide en 9 capítulos. El primer capítulo, El descubridor de las cosas. Empieza con CC y Totoka. Son hermanos, iban caminando de la mano. CC iba contento porque su hermano le tocaba la mano. Entonces, Totoka es quien enseña a CC muchas cosas de la vida. Claro está, fuera de casa, ya que dentro de casa CC aprendía las cosas haciendo solo, descubriendo solo y equivocándose. En su casa a CC le decían que era malo, que era malvado, que era el niño diablo, que su padrino era el diablo y todas esas cosas. Pero a CC no le importaba, a CC le gustaba cantar, pero reconocía que no cantaba tan bonito como Totoka su hermano, que además de cantar sabía silbar. CC le pregunta a su hermano que, que si le dice pues que si los niños eran jubilados, porque reciben plata y no ganan y no trabajan así como tío Mundo. Y Totoka le dice que no, que los jubilados son las personas que trabajaron mucho tiempo y que ahora y que su pelo se les hizo blanco. Y ya no me preguntes más cosas. Si quieres aprender cosas, apréndelo con tío Mundo. Conmigo ya no. Porque si no, la otra vez ya no saldré contigo. Le responde así molesto Totoka a CC. Entonces CC se molesta y ya no dice más. Totoka también enseña a CC a cruzar la carretera Río San Paulo. Y caminando más le muestra cuál sería la nueva casa en la cual se mudaría. CC dice, ¿por qué se mudarían si ahí están bien? Y Totoka le dice, ¿tú qué quieres saber todas las cosas? ¿No te das cuenta que papá hace 6 meses que no tiene trabajo? Lala empezó a trabajar en la fábrica y mamá va a trabajar en el centro, en el molino. Incluso yo voy a ayudar también en casa. Estás muy chico para saber esas cosas, le dice Totoka a CC. En ese capítulo también se recuerda que él hace una semana había demostrado a su familia que él había aprendido a leer, que sabía leer. Le dice a tío Mundo que cuando cobraría su jubilación. Entonces le dice que él le quiere enseñar una cosa, o sea, que CC le quiere enseñar una cosa, pero que a cambio le dé algo. Y CC le pide que le dé un caballito amaestrado, un caballito de juguete. Entonces el tío Mundo acepta y CC demuestra a su familia que él sabía leer. Y el tío Mundo le da su caballito de juguete. Todos se quedaron asombrados y querían saber por qué CC sabía leer. Y CC dice que no sabe, que aprendió solo. Y cierto es que CC aprendió a leer solo. En el capítulo 2, una cierta planta de naranja lima. En la casa de CC, como eran muchos hermanos, cada hermano cuidaba al menor. CC cuidaba a Luis y Totoka cuidaba a CC. Luis y CC jugaban juntos todo el día en el patio. Luego un día va toda la familia a conocer la nueva casa. Los hermanos de CC todos eligen un árbol y se adueñan de él. A CC no le queda nada, entonces CC le dice a Gloria, Gloria, ¿y yo? Y entonces Gloria le dice, anda al fondo. Gloria se va al fondo, perdón, CC se va al fondo y encuentra árboles muy espinosos y una pequeña planta de naranja lima. Entonces se resigna con la planta de naranja lima. Y se sienta así molesto porque, o sea, él no pudo elegir. Se sienta molesto al lado de la planta de naranja lima y en eso escucha que la planta le habla y él se sorprende. Le dice, ¿estás hablando? Y la planta le dice que sí, que una hada le había dicho que vendría un niño y que ella hablaría. Entonces desde ese momento CC y la planta de naranja lima se vuelven amigos. CC le pone el nombre Minguito
Y desde ese momento CC le empieza a contar todas sus cosas que pasaba, sus penas, sus aventuras, sus travesuras que hacía. Le empieza a contar a la planta de naranja lima, a Minguito. En el tercer capítulo, los flacos dedos de la pobreza. En este capítulo CC se entera de que vendría un camión grande repleto de juguetes y CC quería ir con su hermano Luis. Le cuenta a Gloria y Gloria le dice que no tenía tiempo, que tenía muchas cosas que hacer y que no podría ir. CC insiste, pero Gloria le dice, no insistas, ya dije que no voy, no vas y además eres muy chico, tendrás muchas navidades. Pero CC se pone triste, se molesta, ¿no? Y al día siguiente CC arregla a Luis y se arregla a él. Y le dice a Gloria, mira Gloria, ¿está bonito Luis? Y Gloria dice, sí, él está bonito y tú también. Entonces CC le dice que quería ir. Y Gloria les da de comer y les dice, yo los llevara, pero así me aliste, no vamos a alcanzar. Y CC decide irse solo, pero Gloria dice que eran muy chicos. Entonces Gloria dice, vamos al portón. Si alguien conocido pasa, para que los lleve. Entonces fueron al portón, estuvieron ahí y nadie pasaba, hasta que pasó Pasión, el cartero, quien se ofreció muy amablemente a llevarlos a CC y a Luis. Entonces los llevó, fueron caminando con el cartero, mientras el cartero iba dejando sus cartas. Luego, Pasión, el cartero, los abandona, les dice que ya no hay ningún peligro, que ellos pueden ir solos. Entonces se toma muy fuerte la mano de Luis y se van, caminando, cansados porque el camino era lejos. En cierto tramo CC lo carga Luis y llegan, pero llegaron demasiado tarde porque ya no encontraron nada. Parecía que no había repartición de juguetes. Entonces Luis llora, se decepciona, se pone triste porque él había animado bastante a Luis y ya era un día para que sea Navidad. Se le dice a Luis, no llores, porque papá te puso Luis porque tú eres un rey. No te preocupes, yo te daré mi caballito que me dio tío Mundo, le cambiaremos la cola y será para ti. Entonces se trataba de no llorar para no demostrarle que estaba triste a su hermano Luis. Entonces llegan a casa, ya es la noche buena, la noche en la que cual cenaban, están todos reunidos en la mesa, pero hay un profundo silencio, nadie dice nada, nadie hablaba. En vez del nacimiento del niño Jesús parecía su velorio. Luego terminaron de comer, se levantaron de la mesa, Gloria y Yandira lavaron los platos. Y se sale a mirar afuera, ve los cohetes sonar y los cantos de las personas que eran alegres por Navidad. CC no perdía la esperanza y CC decide poner sus zapatillas al lado de la puerta para ver si al día siguiente nacía para él el niño Jesús y recibía un regalo. Totoka le dice que es en vano, que no espere nada. Entonces todos se van a dormir y al día siguiente CC va y ve las zapatillas y efectivamente no había nada. Entonces CC se pone triste, tiene varios sentimientos, tristeza, cólera e impotencia y llora. Entonces él, de la rabia que tenía, exclama fuerte, qué desgracia es tener un padre pobre, dice. Y él no se da cuenta que su padre estaba enfrente de él. Entonces su padre lo mira y con ojos llorosos le dice, lo ve y sus ojos estaban llorosos. Su papá se va y Totoka le toca el hombro a CC y le dice, eres malvado, eres un niño malo, ¿cómo le vas a decir eso a papá? Sabes que papá hace 6 meses que no tiene trabajo. Entonces CC se da cuenta de lo que había hecho. Y CC quería ir atrás de su papá, agarrarle el brazo, pedirle perdón, pero tampoco podía, no sé, algo le impedía, dice. Entonces, luego CC se arrepiente y él le sale una idea y entonces toma su banco de ilustrar zapatos y coge pomada de Totoka y va. Entonces él decide irse a trabajar, sale a la calle pensando de que los niños estaban descansando, que no había ningún niño, pero se equivocó, estaban ahí los niños que presumían sus juguetes, todos contentos jugando con los juguetes que habían recibido y él no había recibido nada. Al ver toda esa escena recordó más aún lo que le había dicho a su papá y los ojos llorosos de su papá. Entonces CC se va al cafetín Miseria y Hambre,
para ver si había alguien que le lustró los zapatos. Pero ahí entendió que por qué se llama miseria y hambre, porque ninguno que iba ahí iba con zapatos. Entonces se sale por el grifo y pide un vaso con agua y luego sale y se sienta a un lado y aparece Coquito, el portero del casino, y le dice: un lustrador que duerme no gana dinero. Entonces se levanta la cabeza y era Coquito y le lustra los zapatos. Coquito le dice cuánto es y se le dice que es 2 cruzeiros. Entonces Coquito le paga con 5 cruzeiros y le dice que se quede con el vuelto. Entonces estaba muy contento de los 5 cruzeiros que había ganado y él siguió buscando, le limpio sus zapatos, patrón, le limpio sus zapatos, patrón, buscando quién se lustre sus zapatos, pero nadie llegaba, hasta que un carro lujoso se pasó por ahí y él se acercó y le pidió una mano, pero el dueño, el papá, no le quiso dar y la mamá sí le quiso dar, pero Cece no aceptó y luego se abrió la puerta del carro y un niño le puso en su bolsillo los 5 cruzeiros. Cece trabajó ese día bastante para reunir dinero, con el cual compró una cajetilla de cigarros y le dio a su padre para pedirle perdón y se reconciliaron. Cuarto capítulo: el pajarito, la escuela y la flor. En este capítulo, Cece le vuelve a aparecer el niño diablo y hace una travesura. Asusta a una señora con una media vieja haciéndole creer que es una cobra, y la señora tenía 6 meses de embarazo. La señora se asusta, grita y ahí estaba cerca su mamá. Entonces descubren que el que había hecho esa broma, esa travesura, era Cece. Entonces su mamá le dio una golpiza. Le pegó tan duro hasta que tuvo que llorar para que su mamá lo suelte. Luego, después de recuperarse Cece, va a Tío Mundo y le cuenta que de chico él tenía un pajarito y que era eso. Y que Cece conversaba con ese pajarito. El Tío Mundo le dice que cuando eres niño tienes ese pajarito, pero luego cuando creces ya ese pajarito vuelve a Dios y ahora tú tienes el pensamiento, le dice el Tío Mundo. Luego, en ese mismo capítulo, a Cece lo escriben en la escuela. Cece empieza a estudiar, es el niño más aplicado, tiene buenas calificaciones. En eso ve a una niña que le entrega una flor a su maestra y le dice: ¿qué es eso? Y la niña dice: es una flor que le voy a dar a mi maestra. Y él dice: sí, él también le podría dar una flor a su maestra. Y entonces dice: sí, y le empieza a dar una flor. Y a la maestra le gusta, a la profesora le gusta la flor, pero luego descubre que que lo hacía a través de, arrancaba las flores, era un robo. Entonces la maestra le dice: habla con Cece, y le dice: ¿cómo consigue las flores? Y Cece le cuenta, pues, ¿no? Y la profesora le dice que ya no lo haga más. Y Cece le dice: pero el florero estará vacío. Y la profesora le dice: no importa, porque cada vez que yo mire ese florero, miraré a una hermosa flor que me lo dio mi mejor alumno. En una celda he de verte morir. Es el capítulo 5 de la primera parte. En este de acá trata de que Cece, el cura le dice a Cece que tendría que hacer su catecismo. Y Cece le dice: yo también podría. Y el cura dice que sí, que sería los jueves. Entonces Cece le dice: ya, pero yo quiero que me des lo que sobra de las velitas. Entonces, con esta condición vengo. El cura le dio lo que sobraba de las velitas y nuevamente se le ocurrió hacer otra travesura, en el cual él enceró todas las gradas de la entrada del casino y se escondió. Entonces, ahí se resbala una señora. Gracias a Dios que esta noticia de la travesura no llegó a oídos de su familia, porque si no lo hubieran golpeado nuevamente. En este capítulo también se conoce a Ariobaldo, quien cantaba y vendía folletos. Cece le dice que sí podría ayudarle, ¿no? Y Ariobaldo le dice: pero ¿cómo te pagaría si no tengo plata? Y Cece le dice que él no le había pedido nada, que lo único que le pague es con una revista, un folleto viejo que nadie quiera comprar, para que con ese le dé a su hermana Gloria.
Entonces, CC habla a su hermana para que le dé permiso de faltar a la escuela los martes y poder ir a trabajar, con la condición de que él le daría unos folletos. Entonces Gloria acepta. La segunda parte de la obra. Capítulo 1. El murciélago. El murciélago consistía en que los niños se trepaban en la parte posterior del carro mientras el carro iba manejándolo. Todos los niños lo hacían eso. Totoka le enseñó a CC cómo hacerlo y le dijo que se sujete fuertemente porque también corría el riesgo de caer. Los niños lo hacían, pero nadie se atrevía a hacerlo en el carro de Portugués, hasta que Minguito lo animó a CC a hacerlo. Y CC un día lo hizo, subió, pero CC cae y en eso grita y Portugués se da cuenta. Portugués abre la puerta y le jala las orejas. Dice, eres tú. Y le jala las orejas a CC y le da una fuerte palmada que le dolió hasta los huesos a CC. Entonces, CC, ante tanta humillación, jura vengarse y que cuando crezca lo iba a matar. Entonces, luego CC se va sobando y le da alcance a Totoka. Totoka le dice, CC, quiero que me ayudes. Y CC le dice, ¿qué pasa? Totoka le dice, ¿te acuerdas de tal niño? Ya, he resuelto pelearme con él, pero quiero que tú vayas. Entonces él dice, ya está bien, como que ahí iba a desfogar toda la cólera y la humillación que había tenido con Portugués. Entonces, CC empieza a pelear. Totoka con sus amigos le animan a CC a que le dé duro, pero este niño le estaba dando tan duro a CC que en eso Rosenberg llega y detiene la mano del niño y le dice, ¿no te da vergüenza semejante niño pegarle a tan niño tan chiquito? Entonces, esa fue la salvación de CC. Totoka y CC van a su casa. El padre, al verlo golpeado a CC, le da otros coscorrones y a Totoka lo regaña. Porque a Totoka no le pegaban, al que le pegaban por todo y por nada era CC. Luego, en el capítulo 2, la conquista. En ese capítulo, CC se le viene hacer otra travesura y decide entrar en el patio de la negra Eugenia y a coger guayabas. Entonces CC decidió hacerlo y en eso es descubierto por la negra Eugenia. Y CC al verlo, del susto se cae y al caer se le mete un vidrio en el pie. Entonces CC, con el dolor que tenía, se lo sacó el vidrio. CC empezó a botar bastante sangre y como pudo fue a su casa. Le dijo a Gloria lo que le había pasado, que había hecho una travesura, pero que no le cuente a nadie porque si no le iban a pegar. Entonces Gloria la cura y el día siguiente CC va a la escuela. En el camino lo ve cojeando portugués y le pregunta qué pasó. CC no le responde porque CC estaba molesto y recordaba lo que había pasado el día anterior. Entonces Portugués se acerca y le dice qué pasó. CC le cuenta y Portugués lo toma, lo marca y lo sube a su carro y lo lleva a que lo cure y le pongan una ampolla antitetánica. Le regala galletitas y figuritas y luego lo llevas cerca de la escuela nuevamente. Y es entonces Portugués y CC se volvieron amigos. Conversaciones de aquí, conversaciones de allá. En este capítulo, CC y Portugués se vuelven amigos. CC le empieza a contar las desgracias que vivía en su casa, de la pobreza. Y le dice, si somos amigos, podría tutear, le dice a Portugués. Podría decirte Portuga y Portugués acepta. Entonces el Portugués le dice que su carro también es carro CC, es nuestro carro. Entonces le permite que CC haga de murciélago en su carro. En el capítulo 4, 2 palizas memorables. En este capítulo, Totoka le enseña a CC a hacer un globo de papel. Y CC estaba tan feliz, entonces CC quería hacer el mejor globo de papel. Y decide conseguir dinero y empieza a vender unas figuritas y unas bolitas. Y consigue dinero para comprar materiales para hacer su globo de papel. Hace su globo de papel y Yandira empieza a llamar para que coman. CC estaba resuelto a terminarlo y no quiso ir. Entonces Yandira se enojó, lo llamó y fue a traerlo a la fuerza, rompiéndole su globo de papel. Entonces CC la insulta y Yandira se molesta y le pega tan duro hasta cansarse, hasta que llega Totoka, quien también le pega, le da cachetadas. Y en eso llega Gloria a defenderlo. Ya basta, van a matar a este niño, dice Gloria. Y Gloria
Toma en sus brazos a Cece y lo lleva al cuarto y le cura las heridas. Pasaron 2 días, Cece iba a donde su planta en Naranja Lima a contarle lo sucedido y también que ya se había hecho amigo de Portuga. Cece lo ve a su papá que estaba triste y Cece piensa en cantarle una canción y se pone a pensar en qué canción cantarle. Entonces se acuerda y le canta, quiero una mujer desnuda. Y el papá le dice, ¿qué estás cantando, Cece? Y Cece le dice, quiero una mujer desnuda. Y su papá le pega, le da una cachetada. Y luego le vuelve a preguntar, Cece le vuelve a responder y su papá le pegaba. Entonces en eso viene Gloria a defenderlo nuevamente. Le toma la mano a su padre y dice, ya basta, papá, no le pegues a este niño. Pégame a mí, pero a ella no. Entonces en eso Cece se desmaya y Gloria lo lleva a su cuarto. En esa noche lo ve su mamá y Gloria. Y en lo que despierta, de lo que estaba inconsciente, Cece le dice a su mamá, mamá, yo no hubiera nacido. Entonces su mamá le pega su cabeza en su pecho y lo acaricia. En el capítulo 5, suave y extraño pedido. En este capítulo ya Cece estaba recuperado y lo mandan a la escuela. Cece no se fue a la escuela, Cece se fue a ver a su amigo Portuga porque ya hace una semana que no sabía nada de Portuga. Entonces va a buscarlo a la confitería, donde don Ladislao lo ve y le dice, mira Portuga, ¿quién está aquí? Y Portuga le dice, ah, eres tú. Y lo hace que pase y llama al mesero para darle lo que le gustaba a Cece. Pero Cece no come y Portuga le dice, ¿no quieres? Y Portuga lo ve pues que estaba un poco hinchado. Le dice, ¿qué pasó, amigo? Cuéntale a tu amigo. Y Cece dice, acá no. ¿Podrías darme un paseo? Entonces se van ellos y dan un paseo. Y Cece le cuenta a Portuga las 2 palizas que había recibido. Portuga se molesta y dice, ¿por qué tanto le pegan a este niño de 5 años? Entonces Cece le dice que había venido a despedirse de Portuga porque había resuelto quitarse la vida, ponerse debajo de las llantas del tren. Portuga lo abraza fuertemente y le dice que no lo haga. Le dice también que él iba a ir de paseo y que si podría acompañarlo. Y Cece le dice, ¿en verdad quieres ir conmigo? Y se van. Entonces el sábado van a pescar, se divierten, Cece juega por todos lados, se ensucia y Portuga lo llama para que coman, pero le dice que tenía que bañarse antes de eso. Entonces Cece se desviste y Portuga lo ve las marcas de las heridas, de los golpes que daba su papá y se indigna. Entonces, luego ellos están recostados en el pasto y Cece le dice, ¿es cierto, Portuga, lo que escuché que le dijiste a don Ladislao? ¿Que me quieres? Y Portuga le dijo, sí. Entonces Cece le dijo, ¿por qué no me adoptas? O cómprame, de repente mi papá si no quiere, de repente me vende. Y Portuga le dijo que no podría hacer eso, él no podría alejarlo de sus padres. Y Cece le dice, entonces no me quieres. Y Portuga dice que no era eso, pero que como él lo ve a Cece como un hijo, lo iba a tratar como un hijo. A pedazos se forma la ternura. El portugués era quien le enseñaba, le demostraba ternura a Cece. Cece ya no se portaba mal, Cece estudiaba en el colegio, era un niño muy aplicado. Y le contaba todo a Portuga, se seguía viendo con él. Y también le contaba a Minguito todo lo que pasaba, las aventuras con Portuga. Y también le decía a Minguito chururuca, que eso le decía cuando Cece estaba contento. Capítulo 7. La mangarativa. En ese capítulo, Cece está en la escuela, está estudiando y llega tarde un niño Jerónimo. Y le dicen que porque había llegado tarde, entonces él dice que llegó tarde porque había un accidente, que el mangarativa había atropellado al carro del portugués. Entonces se dice, ¿qué dijiste? Se voltea y entonces Jerónimo le dice por lo que había pasado que el mangarativa había agarrado al carro del portugués. Entonces se va corriendo a ver eso, corre llorando y en eso casi llegando lo detiene don Ladislao y le dice no vayas. Entonces Cece le dice déjame ir, pero don Ladislao lo sujetó con tanta fuerza y le dijo él ya no está ahí, él está en el hospital. Y Cece no le creyó, pues Cece ya sabía que estaba muerto. Entonces don Ladislao le dice, ¿no quieres un jugo? Cece no quería nada, Cece vomitó, Cece lloraba y Cece se fue y estaba
divagando por las calles. Se decía, niño Jesús, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué cuando encontré a alguien que me quería? ¿Por qué te llevaste a mi querido Portuga? Yo quiero de vuelta a mi querido Portuga. Lloraba y en eso dio la noche y lo encuentra lo toca y estaba con fiebre y le dijo, lo llevó a su casa y le dijo a Yandira que estaba mal. Yandira dijo, ¿qué se hace? Y Totoka dijo, no, no es eso, en serio, él está mal. Y entonces Cece se estaba dejando morir. Cece no quería nada, quería morir para irse al reencuentro con su amigo Portuga. Y entonces todos iban a visitarlo, incluso iba a visitarlo la profesora que le llevó flores. Él lloraba y cada vez que se recordaba de Portuga le volvía la fiebre. Hasta que un día soñó que le daba una rosa blanca y entendió que era la despedida de su planta de naranja lima. Totocas tenía remordimiento porque Totoka le había contado de que iba a cortar a su planta de naranja lima. La familia pensaba que Cece estaba triste por la planta, pero no se imaginaban que era por Portuga. Capítulo 8. Son tantos los viejos árboles. El papá de Cece lo llama a Cece y lo siente en sus piernas y le dice que ya había encontrado trabajo y que se iban a mudar a una casa más grande con muchos árboles donde Cece iba a ser el primero en elegir. Cece lo miraba raro y decía, ese no es mi padre. Mi padre está muerto, porque él veía a Portuga como su padre. Entonces, el papá de Cece le dice que se irían y que cuando corten a su planta ya no estarían ahí. Entonces, Cece lo mira y le dice, todo triste, hace una semana que cortaron mi planta. Capítulo 9. La confesión final. Han pasado muchos años, mi querido Manuel Valadares. Ya tengo 48 años y aún me da la nostalgia y recuerdo cuando era una criatura y recuerdo cuando venías y me dabas figuritas y galletas, caramelos. Mi querido Portuga, ahora seré yo quien dé bolitas y figuritas así como tú lo hiciste conmigo. Me enseñaste la ternura de la vida. Porque una vida sin ternura no es gran cosa. A mí me contaron las cosas muy rápido, muy pronto.